Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves, que es 12 de diciembre del año 2019. Vamos con los saludos en orden, por orden alfabético. Gonzalo Baroni, buen día. Muy buenos días. Y salto ya a la R. Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Los dos sentados ahí de espaldas a la biblioteca, mirando la plaza. De espaldas a la plaza, Daoís Uriarte, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Esteban Valenti. Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, empezamos. Te veo bien. Este sigue probando sus nuevos ojos. Está todo bien, ¿no? No hubo ningún retroceso. Te veo bien, veo tu melena. Valenti sin lente. Primer tema. Con los cubanos. No. Todo el espectro político de nuestro país y también medios de comunicación de varios países destacaron que Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou hayan concurrido juntos esta semana a los actos de asunción del nuevo presidente de la República Argentina, Alberto Fernández. Fue el propio Vázquez quien hace unos días se comunicó con Fernández para sugerirle que invitara a Lacalle Pou, según relató el dirigente peronista el sábado pasado en una entrevista radial en Argentina. Yo cuando estuve en Uruguay le pedí a Tabaré especialmente que viniera, y cuando todavía la elección no había transcurrido, yo francamente creía que podía ganar Daniel Martínez, y resultó ser que ganó Luis, y es el mismo Tabaré el que me pide que le invite a Luis. Mira. Entonces son esas, y para mí fue un gusto llamarlo a Luis e invitarlo, obviamente, porque es el presidente electo. Pero esa civilidad que muestran los uruguayos, me encantaría que nosotros podamos copiarla, que podamos vivirla, ¿no? Uh-huh. Porque está claro que Luis Lacalle Pou no tiene nada que ver en su pensamiento con Tabaré, pero conviven respetándose, y eso es muy valioso, y es algo que los argentinos tenemos que volver a acostumbrarnos, ¿no? Lo cierto es que el martes, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, durante la ceremonia con las delegaciones extranjeras, Vázquez caminó hacia las nuevas autoridades, llevando del brazo a Lacalle Pou, que inicialmente se había mantenido unos metros atrás. En el momento mismo del saludo, Vázquez fue el primero en llegar hasta Fernández, con quien se abrazó largamente, luego le estrechó la mano al canciller argentino Felipe Solá. Lacalle Pou, que esperaba un paso atrás, subió entonces a la tarima y fue recibido por Alberto Fernández, que le dio la mano y lo abrazó. Después, el saludo fue con el ministro Solá y a continuación los cuatro posaron para la foto oficial. Vázquez y Lacalle Pou habían viajado juntos a Buenos Aires en el avión multipropósito de la Fuerza Aérea, acompañados por el canciller Rodolfo Nignova y el embajador uruguayo en España, Francisco Bustillo. ¿Cómo vieron esto que fue en paralelo al cambio político, al cambio de gobierno en Argentina? Bueno, creo que es unánime, ¿no? Es difícil encontrar a alguien, hasta incluso el que lo piense, que diga, que piense lo contrario, que diga que no es un gesto digno de los uruguayos, digno de la política uruguaya, que reafirma una condición que nosotros tenemos que reivindicar de republicanismo, de sentido de, digamos, de todo punto de vista. No lo vimos solo nosotros. Primero lo vieron todos los argentinos, cosa que los argentinos saben, a pesar del discurso de Fernández, que fue un discurso interesante, es un discurso, ahora hablaremos de eso, diferente, pero fue los argentinos me lo comentaron. Yo trabajo incluso con la agencia argentina, fue el único caso, ¿no? Que además con una característica, no solo en la Argentina, hay pocos países que se da ese tipo de fenómeno, vamos a entendernos claro. No es pensable que se produzca en cualquier otra situación. Pero además no fue solo la comparecencia conjunta en el Congreso primero y en la Casa Rosada después. En el medio almorzaron juntos en Buenos Aires, ¿no? No, claro, pero a ver, es de uruguayo, ¿no? No es ninguna nada exótico. Ahora, tuvo un reflejo que no es solo el viaje, pero que es el artículo del New York Times, ¿no? Sí, un artículo que dice: no perdamos nunca al Uruguay como una isla dentro de un continente, que tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que, como imagen ante el mundo, en uno de los medios más importantes gráficos y electrónicos del mundo, tiene un valor inestimable. Entre otras cosas por el tema de las inversiones, por el tema de la imagen. La imagen importa mucho hoy en día, ¿no? Y de un país
no hay con qué pagarlo eso. Tiene una desventaja, que nos lo creamos demasiado. Ahora, la otra ventaja es que le demos a los problemas internos las proporciones que tienen, porque nosotros lo discutíamos la semana pasada, parece que estábamos en guerra, y en realidad todo el mundo se da cuenta que en el Uruguay las cosas... me encantó el adjetivo que utilizó la periodista brasilera, que es corresponsal para toda América Latina de New York Times. La que escribió la columna. Sí, la que escribió la columna. Dijo, el Uruguay es un país terso. Uruguay, la transición es tersa. No sé si los oyentes saben de qué columna estamos hablando. Una que se titula justamente No perdamos a este Uruguay, firmada por Silvia Colombo. Bueno, Silvia Colombo. La combinación es... cuando incluso... voy a dar un ejemplo, ¿no? Contrario. Fue el vicepresidente de Brasil. Fue impuesto. El vicepresidente de Brasil, que es un general, es el representante del ejército y de la parte inteligente y capaz del ejército. Y dijeron, muchachos, cuando Trump nos pone impuestos al acero y al aluminio a la Argentina y al Brasil, vamos a dejar de embromar, vamos a volver a la realidad y dejar de lado los temas de carácter ideológico, y va el vicepresidente. Entonces, eso en Brasil se comenta por todos lados. Entonces, a mí me parece que estuvo muy bien. A mí, termino con una anécdota. Cuando Tabaré en el 2004 fue a la mesa de Mirta Legrand, en la campaña electoral, que estábamos ahí, fue un atropello de gente que venía. Ahí descubrí por qué los argentinos de las cámaras de deterioro van con una cámara así, ¿viste? Del tamaño de un ariete vikingo, porque en realidad es para meter pechera, ¿no? Es así, te meten en la cámara. Bueno, Mirta Legrand le preguntó una pregunta media venenosa, o por lo menos que admitió una respuesta venenosa sobre la calle Padre, porque ya estaban dispuestos. Y Vázquez dijo: no, mire, yo sobre compatriotas nuestros, compatriotas míos, afuera del Uruguay, no hablo. Y a mí me lo comentaron varios periodistas que estaban ahí. Yo estaba en la campaña, ¿no? ¿Qué país el de ustedes, eh? Bueno, es así. Qué bien que estuve en elegir el Uruguay para quedarme a vivir. Voy a tratar de no repetir, porque coincido plenamente, y creo, como dijo Esteban, todos vamos a estar de acuerdo. Pero mi gran duda es si van a estar todos de acuerdo acá, si esto va a ser aburridísimo. No, el tema es cuál es la razón por la que llegamos a esto. Y yo creo que acá hay varias explicaciones. Uno, que es, el Uruguay tiene una larga tradición democrática y tiene una cultura. Lo segundo es, porque me ha ocurrido a mí muchas veces cuando vamos a los congresos, que acá nos peleamos pero vamos al exterior y parece que los uruguayos no hubiera diferencia. Sí. ¿No? Es decir, hasta los argentinos varias veces me lo han comentado, me lo comentaron en Italia, pero ustedes parece que fueran o todo de izquierda o todo de derecha, pero no parece no se estuvieran peleando. Y yo creo que eso tiene que ver con la concepción de que somos un país chiquito, por eso tenemos tanta fuerza en la selección, ¿no? Esa sensación de que como somos un país chico tenemos que mantenernos muy unidos. Pero hay una tercera cosa que es la más importante de todas. ¿Por qué la gente se divide y se enfrenta en forma tan grave en otros países? Bueno, pero este país es el país que tiene el mayor nivel de equidad en la región. Y esto es lo... Entonces, las tensiones dentro de un país, cuando no hay graves desigualdades, es mucho más sencillo tratar de armonizar. Es interesante esa interpretación. No, pero supongo que da para un rato, pero... Porque tomamos en cuenta que América Latina está convulsionada, pero ¿cuál es el factor principal de esa convulsión? Es las desigualdades internas y las graves crisis económicas, ¿no? Es decir, entonces, cuando vos tenés una cultura política, cuando sos un país donde la gente tiene conceptos de objetivo país, y además tenés un buen nivel de equidad, yo creo que es lógico que se den. Y esto no quiere decir que yo no estoy muy orgulloso del país que tenemos, ¿no? Pero recordemos que pasamos por situaciones históricas donde nos dividimos y tenían que ver también con situaciones de desigualdad. Yo creo que lo más importante es también mantener esta concepción, pero también en base a un concepto de decir, tenemos que defender esta situación de un país integrado. Y yo creo que eso es muy importante. Otra oyente, Lucila, tira una interpretación aparte. ¿Será que ayuda que acá somos todos parientes?
y nos conocemos como todos. decía la Nata, que somos todos primos. Son todos primos. Yo te La puedo Nata lo decir decía. países chicos donde no pasa esto. Yo me puse muy contento apenas se conoció la noticia y tuiteé antes de estas repercusiones, New York Times y demás, antes que fueran, de que estaba muy orgulloso de que esto era un ejemplo de Uruguay magnífico, por lo que significaba. Por eso aplaudí, y lo vuelvo a reiterar hoy, primero la iniciativa del presidente Vázquez de invitar a la calle, y después, obviamente, la calle de corresponder y acompañarlo. Creo que habla mucho de los uruguayos, del nivel de republicanismo, de tolerancia, de cultura política. Creo que es un ejemplo, y por algo después de la visita el mundo entero, porque fue el New York Times, pero fueron diarios argentinos, diarios brasileros. Yo vi un comentario de la Nación de Madrid. O sea, en muchos lados se habló de este fenómeno como algo extraordinario. Quizás nosotros no lo veamos tanto porque es más común en nuestra idiosincrasia este tipo de relacionamiento, pero a nivel del mundo fue una gran sorpresa. Obviamente que esto no significa que no tengamos nuestras diferencias y nuestros enfrentamientos y de alguna manera algún clima en alguna circunstancia que pueda ser negativo. Esta realidad del presidente en ejercicio y electo en este acto de civismo yendo juntos a Argentina es muy buena, es muy madura, es, reitero, para sentirse orgulloso, pero no dice que Uruguay tenga en todos los ámbitos el cielo comprado. Uh-huh. De hecho, en los mismos días se conocieron algunas declaraciones, por ejemplo, de Olesker, realmente muy duras, y hoy en el diario de hoy, nada más, en El País de hoy, hay un reportaje a Miranda, donde, con su tono más suave y más civilizado, por supuesto, pero marca diferencias, alerta, y después está Andrade a pie de página, diciendo que si se tocan algunos temas hay que tener en cuenta lo de Chile y demás y demás. O sea que no todo es color de rosa. Y no lo digo, no, y no lo digo como una crítica a Miranda o Andrade. Cada uno tiene sus posturas legítimas, entendibles. A veces el discurso de decir miren lo de Chile, o Manini cuando hace alguna expresión, o algún integrante de su grupo particular, o sea, no estamos vacunados de todo. Es evidente que hay discrepancias y que a veces discrepancias llegan a un tono que no es el mejor, pero hay una diferencia. Yo creo que marcamos un nivel y por algo se nos reconoce en el mundo entero. Creo que fue muy bueno y ojalá esa coincidencia o esa actitud a nivel presidencial se traslade para abajo. No para que no haya discrepancias, que tiene que haberlas, es legítimo y es normal, pero sí para que esas discrepancias se manejen en un tono constructivo y de mucho respeto. Dice uno de los oyentes, Gastón, este tema ya fue discutido en la tertulia de ayer, ahí ya nomás discrepo con él, no fue tratado en la tertulia de ayer. Ayer hablamos de los actos de asunción de Alberto Fernández y Cristina Fernández en Argentina, y al pasar hubo una referencia a esto de Vázquez y la calle Pau, pero el tema era otro. Sobre Vázquez, la calle, yendo juntos, etcétera, no tuvimos un punto de nuestro menú ayer, después fuimos por otro lado, hablamos del Hospital de Ojos, etcétera. Él dice, me parece que no es tema, no da para más, salvo que en perspectiva se empeñe en masajear el ego de los uruguayos. Ah, sí, estamos empeñados en eso. No, pero vamos a masajear el ego de los uruguayos. Por eso traemos a Cano Valente. Yo creo que, con todo respeto, el oyente no calibra bien esto, porque no somos nosotros cuatro acá o en perspectiva, es el mundo entero. New York Times, la Nación de Madrid, los diarios argentinos, el país de Madrid, diarios argentinos, diarios brasileros. O sea, es un hecho inusual y muy grato y muy saludable que a Uruguay le hace bien. Ahora, no queremos masajearlo ni exagerarlo. Por eso yo dije, guarda que igual tenemos diferencias. Claro. Pero creo que el hecho en sí es destacable y vale la pena destacarlo, porque también cuando las cosas se hacen bien, cuando Vázquez tiene esa grandeza en su iniciativa y la calle después lo acompaña, los uruguayos tenemos que valorarlo, porque si no, ¿qué vamos a valorar? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Sí. Yo creo que ese es un punto, ni una cosa ni la otra. Ese es un punto interesante. ¿Qué es una noticia, no? Solamente vamos a ocuparnos de lo que está mal, aquello que genera debate, que genera crítica. Es increíble, pero
algunos diarios extranjeros no solamente ponían el acento en la visita conjunta, sino que cuando Lacalle se quiso quedar para atrás, Vázquez lo agarra del brazo y lo lleva con él, como diciendo qué actitud de compañerismo y después en el saludo Lacalle vuelve a ponerse atrás. O sea, hay aspectos que no son para crearnos lo mejor del mundo, pero que son buenos que ocurran y que se destaquen. Como el Uruguay. Perdón, el turno de Baroni. Falta Baroni, que no habló todavía. No, está bien. Yo creo que coincido poquitito con el oyente en el sentido de que no hay que ser tan chauvinista. Siempre nosotros, cuando sale una noticia en Argentina que suerte Uruguay, qué bueno Uruguay, y bueno, y ahora es un poco más internacional, como que nos golpeamos el pecho y salimos para adelante. Sí, hay que tener ojo con eso. Sí, también. por eso hay que tener cuidado, porque eso también es como yo recordé que tuvimos tiempos difíciles. es una sedación esto, ¿no? Porque miren que está todo bien. No está todo bien. No está garantizado. Acá lo que es claro es que ningún partido en Uruguay, o por lo menos los partidos que tienen acceso o posibilidades de acceso al gobierno, es refundacional. Que eso es lo principal, y por eso creo yo que nos destacan en la región. Acá no hay nadie que arranque y refunde, más allá que hay gente que quiere construir un relato o que quiere decir que a partir de tal año las cosas son de tal o cual manera. Hay una construcción colectiva de los distintos partidos que ha hecho de que año a año, y con esta imagen de Tabaré, Vázquez y Lacalle Pou yendo juntos, se está diciendo, bueno, a ver, hay una continuidad. Hay un cambio por las elecciones, la gente tomó otra decisión, pero vamos a seguir. Evidentemente hay cosas que van a cambiar, evidentemente hay cosas que van a mejorar o en algún caso puede llegar a empeorar según la perspectiva de la gente, pero acá no hay nadie que refunde el país. Entonces, esto es una construcción de muchos años que en la región lo que termina molestando, o por lo menos lo que termina llamando la atención, es que en la región no sucede esto. Uno ve la foto, aprovechando que después viene el semiólogo y demás, pero ve la foto de Cristina Fernández con Mauricio Macri, y es lamentable. La cara esa triste o enojada de Cristina Fernández saludándolo. Y quieras o no, son autoridades que se están cruzando, habrán tenido muchas rispideces como las tienen y las tuvieron Tabaré, Vázquez y Lacalle Pou. Pero es un saludo protocolar que se tiene que hacer, y yo no digo que sean amigos y vayan a comer un asado, pero por lo menos una cara de síntoma de que el país, por lo menos la democracia, es la primera vez que un presidente no peronista termina la elección. Bueno, eso ya por lo menos es un gran salto. Una cosa increíble. Entonces, a nosotros, los argentinos, nos destaquen que pueden ir dos presidentes de dos partidos en algunos aspectos bastante diferentes, juntos. Y claro, porque ellos no han permitido, o por lo menos mucho del sistema político no ha permitido que gente no peronista termine un mandato. Terminar un mandato, algo que es casi impensado en Uruguay. Después también... Pero también lo que me gustaría destacar es que la región está convulsionada después de un periodo de expectativas generadas. Hay un montón de expectativas generadas por determinados signos. Por suerte nosotros hemos tenido una coalición de partidos de izquierda razonable, que ha tenido algunas cosas que yo puedo discrepar, pero es razonable, es democrática, plantea cosas que podemos discrepar o no, pero que son razonables. En la región hemos tenido izquierdas poco democráticas y poco razonables. Entonces, cuando se generan expectativas en la población que después no se cumplen, sí, después tenemos convulsiones en la calle, tenemos gente rompiendo todo, tenemos gente que agarra y dice la democracia no sirve para nada. En Uruguay esas cosas no pasan, y me parece que el análisis tiene que ir por ahí. Fue mencionado más de una vez en esta charla ya este artículo, esta nota del New York Times en su versión en español, de la periodista brasileña Silvia Colombo. Un detalle que quiero subrayar: esta nota se publicó antes de que ocurrieran los hechos de Buenos Aires. La nota es del 10 de diciembre, del mismo día de la asunción de Alberto Fernández, y no menciona a Lacalle Pou yendo con Tabaré Vázquez a los actos. Toma en cuenta otros hechos anteriores, ¿no? Voy a leer algunas frases. Dice: el Uruguay no es un país de extremos, es una condición inusual en Latinoamérica, una región con múltiples crisis políticas y sociales y tentaciones autoritarias. Poco antes de que ganara Luis Lacalle Pou en una competida segunda vuelta, banderas de distintos colores y afiliaciones ondeaban en la Rambla en Montevideo. El episodio aquel de la Rambla del Parque Rodó. Después me gustaría comentar algo al respecto, porque yo me crucé con esa periodista ese día. En medio, con una bandera blanca, un joven gritaba: no perdamos este país. Esa imagen de optimismo
en el que políticos y ciudadanos han hecho un pacto de conciliación y avances progresistas sin importar el bando, nos llena de entusiasmo al resto de América Latina. Soy una periodista brasileña que he cubierto Sudamérica por 20 años y en los últimos meses he reporteado desde Chile, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador y Argentina tensiones sociales en ebullición y conflictos políticos. Por eso, esa excepcionalidad uruguaya es tan esperanzadora. Allí arranca la nota, pero después se enfila directamente con la calle Pou, porque a propósito del futuro le plantea una serie de advertencias o temores a la calle Pou. Dice, la calle Pou deberá escuchar durante su gobierno a la voz anónima del joven que pide no perder esa histórica falta de polarización. La periodista no dice que haya riesgos de que este ambiente se pierda del lado de la futura oposición, no habla de la futura oposición, no habla del Frente Amplio en la oposición, habla de la coalición multicolor. Entonces termina diciendo, por ejemplo, el nuevo presidente debe ser tan uruguayo como sea posible, mantener a su alianza unida, resolver las demandas sociales en diálogo con sus opositores y mantener a raya a los primeros visos de extrema derecha. Pone el foco ahí en Cabildo Abierto. Yo quiero hacer una aclaración. Primero, yo quería enganchar con ese título. De ir dos presidentes no es un problema de América Latina ni de igualdad. Disculpame, en Europa no conseguí dos presidentes que vayan a una asunción de otro ni a patadas. Y son países con niveles, hay enfrentamientos feroces. Es una cosa de Uruguay. Y yo creo que la causa, sí, que es buena la pregunta tuya, ¿crees que tiene que ver la causa? Porque antes de la dictadura no hubiera pasado esto. Porque venía desde las guerras civiles hasta el enfrentamiento de la guerrilla con los gobiernos. La causa es la dictadura. El 90% de las fuerzas políticas uruguayas aprendimos a pelear juntos, de maneras diferentes, muy diferentes, pero a pelear juntos contra la dictadura. Y a la salida de la dictadura, esta es la primera vez que yo tengo confianza, porque el Uruguay tiene tanta fuerza democrática que nos hizo democráticos a todos, incluso aquellos que en la izquierda teníamos una posición bastante cuestionadora de la democracia burguesa. Yo creo que al final la democracia es tan potente que va a sumar a todos a la democracia. Pero la causa es la enseñanza profunda que nos dejó la dictadura y el aprendizaje que hicimos después. Y también quizás los enfrentamientos de los años 60, porque eso sí que fueron violentos. Pero que estoy hablando de la dictadura y todo el periodo anterior, porque en realidad fue así. Bueno, pero esos enfrentamientos también tuvieron una explicación en una crisis económica y social del país. Pero me parece que hay algo que está muy importante resaltado ahí, y eso tiene que ver con la historia, con la cultura, que está en la nota de Colombo. Y es, ¿qué país en América Latina con tan poca diferencia resistió sin tener cuestionamientos, porque ni la oposición ni el oficialismo, o mejor dicho, ni quien ganó ni quien perdió, cuestionó el resultado? Y con un 1 punto y algo de diferencia, además escrutando votos observados. Y nadie cuestionó el resultado ni la pureza de las elecciones. Yo creo que esto es una de las cosas más importantes. Sí, estuvo el episodio del intervalo ese, ¿no? Entre la votación misma el domingo y el día en que se confirmó que la calle Pou era el presidente. Y nadie dudaba de que el resultado iba a ser el resultado. Y esto es muy importante, porque la confianza en el sistema electoral y en la verdad electoral de un país y de la ciudadanía es muy importante. ¿Qué te había quedado por contar de esta periodista? Bueno, esta periodista, no sé si puntualmente fue esa, pero me crucé ese día, pues yo estaba en la Rambla el día de No Perdamos este Uruguay, y de hecho ese joven anónimo yo lo conozco, se llama Diego, y fue el que empezó a gritar No Perdamos este Uruguay, y yo creo que esa es una de las claves por la cual el Uruguay es como es, porque no hay nadie anónimo acá. Acá no hay nadie que se ponga una capucha y salga a romper los metros como pasa en Chile y nadie sepa quién es. Acá todos sabemos, o por lo menos tenemos una mínima noción de quién está organizando estas cosas. Y si no, es porque alguien se está haciendo el sota. Acá todos tenemos más o menos claro. Y acá hay una penetración de la cultura política que no la tiene ningún país. Porque que alguien te grite No perdamos este Uruguay, es porque hay alguien que se viene formando, que por lo menos cree que las instituciones funcionan, que cree que su voto, cuando va a estar ahí adentro de esa urna,
que demora, que es un poco viejo y que hay gente que abre, que no abre, que le rompen la papeleta, que sí, bueno, todas estas cosas que nos hemos quejado y demás. Pero sin embargo ese voto entró y ese voto al final del día va a ir en el contabilizador para un lado o para el otro. Entonces, el no perdamos este Uruguay es también porque no existen los anónimos. Y yo creo que en política, porque que haya que mandar 1000 agentes de policía para un partido de fútbol es ridículo. Vamos a tenerlo claro. Porque, sí, en política. Porque hay gente que se está haciendo los sota también. Por favor. Pero, y me parece a mí que la periodista esta brasilera, claramente cada uno lo hace con sus lentes y demás. La periodista brasilera lo hace con esa visión justamente del gran país que tenemos aquí al lado, de que no cree que las oposiciones, incluso siendo de centro derecha o siendo de centro izquierda, haya un profundo respeto por la democracia. Entonces, a mí no me gustó demasiado esa nota, y sobre todo la parte final del artículo, me parece que es como que desbalantea y le pone muchos pesos sobre el futuro gobierno y no pone ninguno de los pesos contra la oposición, cuando en realidad la oposición, que ha sido mayoritariamente de centro derecha en todo este tiempo, ha sido sumamente respetuosa de las instituciones. Yo milito en política de toda la vida. La primera elección que recuerdo, y tenía 10 años, fue en el año 1966. Y como vivía ahí, en Boulevard España, casi la Rambla, toda mi vida, por lo menos hasta los 40 años, ese lugar fue el centro de la militancia de banderas y de gritos y de repartir listas. Y yo no creo que Esteban, la dictadura, haya cambiado las cosas y generado un respeto que antes no existía. Yo en el 66, 71, muchas noches o muchas madrugadas, cuando dejábamos la Rambla, nos abrazábamos, saltábamos y cantábamos con los blancos y con los frentistas. No había una pelea de fondo, había un clima de respeto. Yo creo que esa es una característica uruguaya que nos viene del fondo de la historia. No creo que la hayamos logrado solo con la dictadura. O sea, las diferencias están, los distintos criterios, el distinto alineamiento político, el fanatismo y la pasión por la política existe, pero después de todo, quizás como dice un poco acá Baroni, todos nos conocemos, todos sabemos quién es el otro, terminamos con otro tipo de actitud o de realidad. Yo, por ejemplo, fui a la escuela, al liceo, a la universidad, todo, y tuve cantidad de compañeros y algunos muy allegados, muy amigos, que eran frentistas, que eran blancos. No era una cuestión distintiva el signo político como lo es en otros casos. Por supuesto que además, cuando nos miramos con el espejo de Argentina y esa actitud de Cristina, que primero le hizo un gesto con las manos a Macri como que te está yendo, y después lo saludó de costado sin mirarlo, y bueno, eso es patético. Pero tampoco nos comparemos con los peores del mundo, porque la verdad que debe haber pocos ejemplos, lamentablemente, como en la Argentina, en lo que es el relacionamiento político, sobre todo a partir de los gobiernos K, ¿no?